Afortunada situación del silencio de las autoridades fiscales. Tal parece que se complacen de que haya mucha confusión, y estoy de acuerdo en los aspectos que generan pánico, como en el tema penal. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso motiva a que el contribuyente se preocupe, pague y quiera estar al corriente. En eso voy a asumir que tienen razón en guardar silencio y que todo lo que ha generado pánico y que todos somos unos delincuentes, malditas autoridades. No tiene una razón real de ser, ¿de acuerdo? Pero bien, comencemos de lleno. En la primera parte tenemos las SAS, el salario mínimo general, la UMA y la UMI. A este respecto, el primer punto a aclarar es este escándalo que se da con la factura instantánea o la factura automática. ¿Quién generó el escándalo? Por un lado, Pedro Ferriz de CONI. Perdón que lo diga así abiertamente, pero me enoja porque incluso ponen en mal a aquellos que nos dedicamos a analizar y a prestar este tipo de servicios que son sumamente delicados. Como yo no entiendo mucho, me traigo a mi fiscalista, y su fiscalista, de verdad, no sé si estudió fiscal, no sé si es contador, o se presta para ese tipo de juegos, que es una falta de ética, y sí hago la denuncia para ello. Porque si lo que buscaban era sacar raja política, lo hubieran hecho de otra manera, no así. Y por el otro lado, un político, sí ya declarado, Samuel García. Para los que sean panistas, mis respetos, pero no puedo permitir, no importa, para mí no me importa si es morenista, si es panista, si es priista, si es de lo que sea, que quieran sacar raja política confundiendo, que utilicen otros medios. Hay mucho que se le puede criticar al gobierno actual y que son verdaderas brutalidades que pueden hacer raja política de ellos, sí, pero no de asuntos que confunden a la gente. ¿Por qué? La factura automática no significa una reforma, como dice el señor Samuel en su video. No es una reforma ni de la Cuarta T, ni de Morena, ni de nada. Esto tiene que ver con una verdadera facilidad. El que tenemos una regla incluso que vamos a comentar, en donde te dice hoy la resolución miscelánea, lo único que te tienen que pedir es tu RFC. Ya no tienes que dar dirección, ya no tienes que dar nombre, ya no tienes que dar ningún otro dato, porque eso te quita tiempo. El hecho de que tú solicites un comprobante porque has realizado una operación, saques tu tarjeta y pagues, te simplifica la vida. Y para todos los que andamos corriendo, que somos prácticamente todos los que estamos aquí, perder tiempo en estar dando los datos para que nos den la factura, de verdad que es mortificante. En cambio, si meten la tarjeta, ¿quiere factura? Sí, un clic y se acabó. ¿Para qué hacer tanto escándalo? La discrepancia fiscal es un tema aparte. Y para los que digan, no, pero es que con esta factura sí nos van a estar fiscalizando. No te van a fiscalizar lo que gastas con la tarjeta. ¿Por qué? Voy a poner el caso muy típico de muchos, a lo mejor, de los que estamos aquí. Tienes una tarjeta de 10,000 pesos, o tienes una tarjeta de 100,000 pesos, o tienes una tarjeta de 500,000 pesos y la tienes saturada. ¿Qué haces? Lo que el banco ha querido siempre que hagas, que pagues el mínimo, que la utilices otra vez para gastar con la misma tarjeta y estés en la ambición de los puntos, de los premios, de todo eso que te engaña y que te enreda en las tarjetas de crédito. Entonces tú puedes estar pagando los mínimos con tu mini salario. No importa si ganas 10, 30,000, 50,000 pesos, si tu tarjeta está saturada no te va a alcanzar y vas a estar manteniendo siempre a los señores del sistema financiero. Pero eso no te lleva a la discrepancia fiscal. ¿Por qué? Pues porque estás manteniendo simplemente a la tarjeta y el dinero que estás pagando, que es el mínimo, queda perfectamente soportado con tu ingreso, sea salario, sea honorario, sea lo que sea. Y nunca sales de la deuda, ya te esclavizaron. Entonces ahí no se da la discrepancia fiscal, porque la discrepancia fiscal se daría, en su caso, cuando tú, sin tener recursos que hubieras declarado, sin identificar esos recursos de una procedencia lícita que provengan a lo mejor de una herencia, de un premio, de un donativo, sacas dinero y pagas tu tarjeta. Los pagos a la tarjeta son los que sí te pueden llevar a la discrepancia fiscal. Pero el artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta es muy viejo, no es nuevo. Y la última reforma fue la de 2014. Bueno, la otra es una crítica para los señores de Secretaría de Economía, porque les estoy dejando aquí la publicación del 31 de diciembre del año 2018. Ojo, quien realiza esa actualización cometió un grave error. Recordarán ustedes que
Se cambió el índice nacional de precios al consumidor, la base que traíamos 2010 cambia a base 2018. Y observen ustedes lo que dice y por eso lo dejamos. Que el resultado de la operación a que se refiere el primer párrafo del artículo 17A del Código Fiscal de la Federación fue de 0.7866, por lo que corresponde a aplicar el factor de actualización 1. ¿De dónde deriva eso? Pues del cuadro que tienen ustedes inferior izquierdo. El 8 de diciembre de 2017 se publica el índice con 130.044, base 2010. Y luego, noviembre de 2018, se publica el diario en el índice nacional de precios al consumidor de 102.303, base 2018. Entonces, que un economista haga esto, quiero pensar que fue un economista el que cometió este error, y no haber identificado que son dos bases distintas los lleva al error del 1. Por eso, en el recuadro de la derecha inferior, tienen ustedes una actualización, dice a 5.508.206, donde dice monto publicado en el diario oficial, que es el mismo para 2017 y lo dejan en 2018. Aquí nosotros hacemos el uso de índices equivalentes y de base 10 para ver que llegamos al mismo resultado, que eso es lo que debió hacer quien hizo esta publicación. El problema es que durante todo 2019 no corrigieron ese error y ahora sobre los 5.508.000 aplican el índice de actualización, ahora sí correcto, y les da un monto de 5.671.800, que es lo que están publicando en el diario oficial. ¿Qué ocurrió? No corrigieron ese error, lo tienen que corregir. Y pueden ustedes decir, te escandalizas por nada. No. Es que si una persona formó una SAS y ya rebasó los 5.671.800, puede continuar como SAS porque el monto legal es de 5.938.942. Ese debería ser, que es el cálculo que estamos realizando. Muy bien, vámonos a la siguiente página. En la evolución del salario mínimo general. Aquí también empezaron a hacer mucho escándalo y lo triste es que muchos son compañeros contadores. Yo estoy de acuerdo en que aborrezcan a la 4T, en eso estoy de acuerdo, pero cuando se ciegan en esa pasión y ya pierden el piso y pierden el análisis y todo lo que signifique vamos a tirarle al peje, los lleva a cometer hierros muy, muy severos. Miren, en la parte superior donde dice inflación anual, anotamos la inflación del 2017, la inflación del 2018 y la inflación de 2019. ¿Qué observamos? Que hay un decrecimiento significativo del 6.77 al 4.83 al 2.83. En la parte inferior analizamos cómo ha crecido el salario mínimo general de un año a otro. Y entonces, para el 2017 crece en un 10%. Para el 2018, para el 2019 en un 16% y para el 2020 en un 20%, un incremento bruto. Pero no se debe tomar en consideración este incremento bruto porque precisamente los elementos que conforman los incrementos salariales del mínimo son dos: el monto independiente de recuperación, el MIR, que en 2017 fue de 4 pesos, que en 2018 es de 5 y que en 2019 fue de 9.43 y de 79.94 y que en 2020 es de 14.67 para las zonas fuera de la zona libre de frontera norte. Esto para muchos dijeron va a generar inflación porque el salario mínimo creció. No, señores, el salario mínimo no es el único elemento que genera inflación y por eso es por lo que estoy poniendo este comparativo. Son los distintos elementos que están generando el movimiento económico. Algo así como estas mentiras de que vamos a subir el pan 2 pesos porque subió el IEPS. Espérame, no, por supuesto que no. Utiliza otros argumentos, pero no este. Ahora, el salario mínimo general para el año 2020 queda con 123 pesos con 22 centavos, pero cualquier incremento que se quiera otorgar a salarios diversos, incluso los que soliciten los sindicatos, el monto máximo que podrían pelear sería el 5%, que es el incremento porcentual en el salario. Eso. Y eso es justamente lo que explica la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que además
tampoco es creación de la 4T. Como pueden observar, esta metodología viene de 2017. Entonces, ni medallas ni castigos. Es simplemente una metodología también que se tomó desde aquel momento y que hoy se está aplicando. Correcto, también podríamos decir es que los 123.22 es la primera vez, como dice el señor titular del Ejecutivo, la primera vez que crece en forma significativa. No, el año pasado también creció en un 16%, y no solamente porque la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tenga conciencia y porque tenemos una nueva secretaria del Trabajo. No, esto también por supuesto es presión internacional y lo sabemos hoy con el TMEC. Bien, entonces no podemos olvidar esos elementos. Pero la otra situación está en el segundo recuadro, en donde hacemos una comparación de los efectos con la aplicación de las tarifas, que también debo decir, si suman ustedes la inflación 2018 y 2019, estamos ya arriba del 7%. Entonces, con la inflación del 2020, seguramente vamos a superar el 10%. Y eso significa que para el 2021 muy seguramente tengamos nuevas tarifas, es decir, tarifas actualizadas. Esto es muy importante en los términos del 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que señala que cuando se supera el 10% de inflación, se actualizan tarifas. Eso tendrá que ocurrir, a menos que nos vuelvan a jugar chueco, como nos lo han venido haciendo, diciéndonos que emiten una nueva estructura de tarifas y con eso nos quitan inflación. Gracias, Elba. Bien, entonces decíamos en este segundo recuadro, en donde medimos los efectos con estas tarifas. Y observen ustedes, ponemos el 2018, 2019 y 2020, para medir dos cosas. Al crecer el ingreso, el subsidio para el empleo va perdiendo significado. Entonces, para el 2020 ya podemos decir que creció el salario mínimo general de suerte, que significativamente estamos hablando de casi 30 pesos que está perdiendo el subsidio para el empleo. Pero también, sumado a esto, tenemos que decir que en la guía para la elaboración del CFDI de nómina, dice el SAT desde el mes de octubre 2018, patrón, has hecho mal las retenciones, porque si tú en una quincena le pagas 2,500 pesos a un trabajador en la primera quincena y en la segunda quincena le pagas una cantidad superior, creo que son 4,900 pesos. Aquí sí le pagaste subsidio para el empleo, acá no aplica el subsidio para el empleo. Pero cuando haces tu cálculo mensual, la suma de ambas cantidades, que son 7,400, ¿verdad? Dice, estos 7,400 pesos te llevan a que no haya subsidio al empleo. Y entonces esta cantidad que aquí le pagaste, que le devolviste, la devolución, ahora se le va a convertir en una retención. Y como aquí le hiciste una retención de impuestos sobre la renta, pero esta es menor a la que correspondería, entonces tienes una retención mayor. Cualquier trabajador se te va a enojar con eso, por supuesto, porque primero le das el subsidio y después le dices y te lo quito. Pero tenemos otro problema, que también el SAT ha estado equivocando desde el año 2018 con el famoso visor, y no lo podemos perder de vista. Es cierto, y tiene parte de razón, cuando señala que la ley del subsidio para el empleo limita, no le puedes devolver al trabajador más subsidio para el empleo que aquel que le correspondería en el mes. Nada más que la tarifa es para 30.4
días. ¿Y aquí cuántos días le estamos pagando? 15 y 15 igual a 30. Y esto se vuelve mucho más grave cuando le pagamos por semana, porque estamos hablando de 7 por 4 o 7 por 5. Aquí le aplicamos una tarifa de 30.4 días a una de 28. De 30.4 días a una de 35. Y obvio, está mal. El SAT también está mal. Entonces, lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que ahora nuestras retenciones tendrían que ser ajustadas mensualmente. Como consejo, entonces, si a tus trabajadores les realizas pagos que tienden a ser variables, si en algún periodo les va a tocar subsidio para el empleo, no se lo apliques, sino hasta la mensual. Aplícalo cada mes y quítate de problemas. De otra manera, vas a tener serios problemas. Por otra parte, si tú pagas nóminas semanales, aplica sí el ajuste mensual, pero el ingreso lo divides entre 28, le aplicas tarifa por día y lo multiplicas por el periodo. Y lo mismo pasa con los 35. Mientras el SAT no nos publique tarifas por 28 días y por 35 días, el cálculo va a estar equivocado, va a estar mal, ¿de acuerdo? Bien. Eso por lo que hace a este cuadro, y en donde además nuestra discusión desde hace algunos años, pero que el año anterior, 2019, tomó gran relevancia, es que de acuerdo con este artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dice que no se le hará retención a los trabajadores de salario mínimo. Por eso, si observan ustedes, a pesar de que hacemos el cálculo con las tablas, al final decimos, ¿cuánto se retiene de impuesto? Nada, porque esto es salario mínimo. ¿Se le devuelve subsidio para el empleo? Sí, de acuerdo con las tablas, porque no se le puede aplicar la tarifa, no se le debe aplicar. Eso es ilegal. Y hago la aclaración, porque también somos muy dados los que estamos aquí enfrente a utilizar las palabras de ilegal e inconstitucional como si fueran lo mismo. No, son dos cosas distintas. La ilegalidad se da cuando se tiene una actuación alejada de la ley. Y la inconstitucionalidad puede darse a pesar de que haya legalidad. Está en la ley, pero la ley violenta la Constitución. Más adelante retomamos un poco de esto, pero por lo pronto, la ley dispone que no se le haga retención a trabajadores de salario mínimo. Y la ley del subsidio para el empleo dice que se enfrenta el subsidio de tarifas contra el impuesto que resulte de aplicar las tarifas. Que lo hemos venido haciendo en la comparación y que finalmente, como ha sido menor el impuesto al subsidio, se le devuelve la diferencia. Sí, eso es una situación de costumbre, pero no de legalidad. Que ningún paquete te hace este cálculo porque todos enfrentan el subsidio contra el impuesto que resulta de las tarifas. Sí, también eso es una verdad, pero la costumbre en este caso no justifica la violación a un derecho del trabajador, y este es un derecho del trabajador. Bien, vámonos a otro. La UMA y el salario mínimo general. También desde el año 2016, cuando aparece la UMA, parece que no pasaba nada porque el valor de ambas era de 73.04, pero cuando empiezan a separarse, y como podemos observar, a tal grado que en el año 2020, la UMA es de 86.88, con una inflación que ya habíamos mencionado antes del 2.83%. Entonces, siguiendo la mecánica establecida en los artículos transitorios del decreto que modifica a la Constitución el 26 de enero del año 2016, y la ley de la UMA, que la verdad no complementó nada porque lo único que hizo fue retomar lo que ya dicen los transitorios. Esta actualización que vemos es la que establece el artículo 5 de la ley para la actualización de la UMA, pero que también establece que el valor de la UMA está vigente a partir del 1 de febrero y hasta el 31 de enero del año siguiente. Esto quiere decir que en estos momentos
todavía tenemos vigente el valor de la UMA de 84.49 y a partir del 1 de febrero ya 86.88. Que esta es la mecánica. Claro que cuando hablamos de los exentos nos resulta una diferencia significativa si comparamos el salario mínimo que antes aplicábamos hasta 2016, 123.22, contra la UMA que es de 86.88. Pero quizá uno de los efectos más delicados va a estar cuando las personas que han venido trabajando para pensionarse no les alcance para una pensión pagada con sus recursos y les otorguen una pensión mínima garantizada. Porque la pensión mínima garantizada, en los términos del artículo 170 de la Ley del Seguro Social, significa que el salario mínimo general del 1 de julio que es 1997, 1 de julio de 1997, se actualice con índices nacionales de precios al consumidor al mes de enero del año 2020. Y si aquel era de 26 pesos con 45 centavos, actualizado a la fecha, estamos por debajo, muy por debajo del salario mínimo general. La conclusión es esa: la pensión mínima garantizada es mucho menor al salario mínimo general. En estos momentos no tenemos pensionados, al menos que yo conozca, debo reconocer, al menos que yo conozca, que tengamos en estos momentos pensionados con pensión mínima garantizada. Pero una vez que se cumplan los 24 años, que son las 1.250 cotizaciones, a partir del 1 de julio del 1997, vamos a encontrar personas que van a tener una pensión mínima garantizada, que es una pensión de hambre. Rotundamente podemos decir eso.